Bienvenidos a esta segunda sesión de retroalimentación de la semana 3, Aprende en casa, de los días 7 al 11 de septiembre del 2020. En esta ocasión voy a compartir esta clase a mis alumnos de segundo A, B y C en la asignatura de Ciencias y Tecnología Física. Vamos a realizar un pequeño recordatorio de lo que ustedes estuvieron checando durante esta semana. Para ello existieron 4 temas. El primer tema, iguales y a la vez distintos. El segundo tema, cada día nos conocemos más. El tercer tema, ¿por qué mantener una vida sin adicciones? Y el cuarto tema, ¿en dónde reside la continuidad de la vida? Para cada uno de los temas tiene un aprendizaje esperado. Ustedes estuvieron observando en las diferentes programaciones, en los canales televisivos, sobre estos aprendizajes y cada uno de ustedes ya elaboró sus propias actividades. En esta ocasión vamos a hacer una retroalimentación de cada uno de ellos. Iniciamos con el primer tema, iguales y a la vez distintos. En esta parte ustedes reconocieron que todos nosotros, al igual que todos los seres vivos, nos nutrimos. Esta parte de la nutrición es fundamental para nuestro crecimiento. Respondemos al medio ambiente. Cada uno de nosotros nos reproducimos y lo hacemos de distintas maneras. Esto favorece a la sobrevivencia y se expresa en la biodiversidad. Como seres vivos, compartimos características que nos unifican y nos hacen diversos. Pero de ahí surgen dos preguntas. ¿Se han preguntado alguna vez por qué los seres vivos somos iguales pero a la vez distintos? ¿Cuáles procesos vitales tenemos en común y cómo los realizamos? O en su caso, ¿qué relación encontramos con la sobrevivencia y la evolución de las especies? La finalidad de este tema es de que ustedes reconozcan que a pesar de que tenemos cosas similares entre todos los seres vivos, y seres vivos me refiero a animales, plantas, microorganismos y nosotros los seres humanos, que aunque tengamos características similares, trabajamos de una manera distinta para favorecer y satisfacer nuestras necesidades. Ustedes saben que todos nosotros somos parte de una biodiversidad, todo organismo que contiene vida y que cada organismo se encuentra en su diferente hábitat. Cada una de las especies se encuentra en los diferentes lugares que ofrecen los ecosistemas aquí en nuestro planeta. Y esta gran biodiversidad ha permitido que esas especies se alimenten, respiren, se reproduzcan y mejoren su calidad de vida. Nosotros como seres humanos también formamos parte de este hábitat. Nosotros tenemos una manera de vivir, una manera de alimentarnos, de respirar, de reproducirnos, una manera distinta que los demás seres vivos. Y eso es lo que nos diferencia. Cada ser vivo tiene esas 4 finalidades de nacer, crecer, reproducirnos y morirnos, pero también es muy importante que si reconocemos las funciones de cada organismo, nos podemos dar cuenta que somos iguales y distintos a la vez. Para ello te voy a enseñar cómo los seres vivos se alimentan. Existen tipos de alimentación. Hay 2 tipos, los autótrofos y los heterótrofos. Los autótrofos son aquellos organismos que son capaces de producir su propio alimento. Aquí tiene que ver mucho las plantas, los vegetales. Se llevan el puesto número 1. Son autótrofos porque son capaces de producir su propio alimento para vivir. Y dentro de los autótrofos se encuentran los fotótrofos, que son aquellos que producen fotones, es decir, la luz, y los quimiótrofos, que son aquellos que pueden producir sustancias químicas para que también puedan ser consumidas, ya sea entre su misma especie o de otras especies. Entonces, quien se lleva el puesto número 1 son todas las plantas, todos los vegetales y gran parte de los hongos. Son seres autótrofos. Los heterótrofos son aquellos que necesitan el alimento para poder vivir. Y aquí se clasifica en varias secciones. Dentro de los heterótrofos están los seres vivos que son herbívoros, aquellos que consumen hierbas, plantas,
Están los carnívoros, que dependen de la carne, como su propio nombre lo indica, para poder vivir. Los omnívoros, en este caso nosotros los seres humanos somos omnívoros porque comemos tanto carne como hierba. Están otros seres vivos como los hematófagos, que son aquellos que necesitan consumir sangre. Un, un ejemplo muy claro son los murciélagos, las sanguijuelas y otras especies que son hematófagos. Y los saprótrofos, que son aquellos que consumen los desechos orgánicos que produce alguna planta o alguna especie animal. De esta manera clasificamos los tipos de alimentación. Tenemos que reconocer nosotros los seres humanos en qué parte estamos. Y así con cada una de las especies. Decimos que la alimentación es muy en general porque todos los seres vivos lo necesitamos para vivir, solo que algunos producen su propio alimento y otros necesitan conseguir de ese alimento para poder vivir. Al final llevamos la misma acción, nos alimentamos. Y en esta parte como conclusiones, todos los seres vivos nos nutrimos, nos reproducimos y nos relacionamos con el medio ambiente, respondiendo así a los cambios, pero el cómo los hacemos es lo que nos hacen distintos. Entonces, gracias a que cada una de las especies se sabe alimentar, se sabe respirar, se sabe reproducir, cada uno con su debida naturaleza. Y nosotros como seres humanos tenemos una forma de alimentarnos, una forma de reproducirnos, una forma de adaptarnos hacia la sociedad o hacia el contexto. Gracias a ello, la adaptabilidad nos ha permitido evolucionar, porque cada vez estamos conociendo más y cada vez nos encontramos ante diversas situaciones que día a día estamos adaptando esas necesidades. De eso se trata. Cada una de las especies adapta esas necesidades para poder sobrevivir. De esta manera se concluye el primer tema. Es un tema muy cortito, sin embargo, nos da mucho de qué enseñar. El segundo tema nos habla de cada día nos conocemos más. Ustedes analizaron cómo los cambios tecnológicos han favorecido el avance en el conocimiento de la vida, lo que permite que cada día nos conozcamos más. A lo largo de la historia, los humanos, nosotros, hemos estado interesados en conocernos, y para ello se ha posibilitado mucho esto del Internet, las redes sociales, la comunicación. Ustedes vean las imágenes, cómo a través de los años la comunicación cada vez se ha vuelto más grande y más alcanzable para todos. El avance en nuestro saber ha sido gracias a la permanente interacción entre la ciencia y la tecnología, cuyos campos de estudio son distintos pero complementarios. Decimos que ciencia es una cosa y tecnología es otra, pero muchas veces las hemos escuchado juntas, ciencia y tecnología. Cada una, aunque tienen una gran relación, pero tienen un concepto distinto. Vamos a ver a continuación dichos conceptos. La ciencia. ¿Cómo vamos a saber qué es ciencia? Porque se relaciona con la obtención de conocimientos. Cuando hablamos de ciencia, estamos hablando de un conjunto de conocimientos. Por ejemplo, tú que estás cursando segundo grado y que tienes cada una de tus materias. Cada una de tus materias tiene sus propios conocimientos, basados en temas, subtemas, y muy posiblemente dentro de esos temas te pueden enseñar algo teórico, ya sea a través de leyes, alguna norma, algo que es 100% real y aplicable a la sociedad. Eso es ciencia, porque tú conoces. Esos conocimientos son dados de forma ordenada, sistematizada, es decir, paso a paso, punto 1, punto 2, punto 3, y así sucesivamente. Decimos que la ciencia está ordenada en cuanto a sus conocimientos. Es el proceso de conocer y su principal ideal es la verdad. Siempre la ciencia te va a ayudar a determinar la verdad. De otra manera no podría ser ciencia. Es decir, que la ciencia nos está enseñando a través de sus leyes, que son legales.
Normas que ya se han descubierto conforme al paso de los años y que se aplican hasta el día de hoy. Estas nunca dejan de existir. La tercera característica es que la ciencia va en busca de la verdad. Ese es su principal objetivo. Desde en un tiempo ya muy antiguo, los filósofos siempre han estado pensando en cómo encontrar la verdad a través de sus observaciones y de ahí predecir qué es lo que ocurría a su alrededor. Poco a poco se fueron descubriendo estas verdades hasta que el día de hoy se les conoce como leyes. Esas leyes siempre van a hablar la verdad. El punto número 4 es que la ciencia, dadas las condiciones, predice los resultados, porque está en constante cambio. La ciencia siempre va a encontrar una solución ante los problemas, ante las situaciones, ante las circunstancias que siempre pasa al momento. Y el punto número 5, para la ciencia, los problemas tienen relación con lo cognoscitivo, porque siempre tiene que ver esto con los conocimientos. De esta manera la ciencia se lleva a cabo. Vamos a ver del otro lado qué es lo que nos dice en cuanto a la tecnología. La tecnología se deriva directamente de la ciencia. Es algo que viene después de la ciencia. Es el conocimiento científico que soluciona problemas en forma racional y metódica. Para la tecnología es algo así como encontrar un problema y de ese problema darle una solución. En el punto número 2, la tecnología busca la eficiencia. Siempre va a buscar que la eficiencia se hagan las cosas con menor tiempo y con mejores resultados. Por ejemplo, es muy fácil decir que actualmente los teléfonos de este último año son mejores que los de hace 10 años, porque nos hemos dado cuenta que los nuevos teléfonos tienen un software actualizado, trabajan más rápido, pueden abrir más de inmediato las aplicaciones y tienen diversas tareas, cuando los primeros teléfonos pues apenas tenían las funciones básicas, como el realizar llamadas o mensajes de texto. De esa manera la tecnología siempre va a buscar la eficiencia, hacer las cosas todavía mejor y con el menor tiempo y con los menores recursos, pero eso sí, mejores resultados. Como punto número 3, la tecnología emplea fórmulas monográficas o proposiciones. Siempre la tecnología va a tener ideas. Esas ideas tienen que ser innovadoras. Siempre tienen que traer algo bueno, un cambio, y de ese cambio tiene que favorecer a fin de que se resuelvan todas esas necesidades que tenemos como seres humanos. Por ejemplo, las empresas cada día se preocupan más por ofrecernos una calidad de vida mejor y para ello hacen que sus productos sean más eficientes. Tal vez en algún momento fallaron con alguna fórmula en el desarrollo de un producto y al paso del tiempo la tecnología ha implicado que esa empresa ha mejorado su fórmula para que tengamos un mejor producto y de ese mejor producto lo podamos aprovechar al máximo. Entonces, antes de que esto ocurra, siempre hay proposiciones, son ideas, pueden basarse con la imagen que está arriba, para darse una idea que la tecnología empieza con una idea innovadora y darle una solución ante esos problemas. Como punto número 4, la tecnología, dados los objetivos, indica los medios adecuados. Una vez de que conozcamos los conceptos de la tecnología y sus características, entonces podemos utilizar cuáles son esos medios que utiliza la tecnología. Y el más famoso, pues es la radio, la televisión, el internet, todas las señales radioeléctricas que día a día se van perfeccionando. Por supuesto que ahora ya vamos a contar con esta quinta generación de la conectividad inalámbrica, lo que es el 5G, y de ahí implica esos medios. Como punto número 5, la tecnología, los problemas hacen relación a lo práctico. Para la tecnología es más práctica. Vamos a decir que cada vez que tenga problemas, siempre va a darle una solución de una manera práctica, de una manera que mejore dicha necesidad.
En conclusión, la ciencia es teoría y la tecnología es práctica. Gracias a ello, el conjunto de esas dos palabras, ciencia y tecnología, tenemos muchas herramientas que nos facilita transportarnos de un lugar a otro. Tenemos los automóviles, los medios de transporte. También podemos tener una vida mejor cuando consumimos ciertos aparatos que nos facilitan más la productividad. Por ejemplo, una licuadora. Esa licuadora, que tan sencilla que la veamos, pero nos ahorra tiempo y podemos ir haciendo otras actividades en lo que ese aparato realiza su función. Si queremos realizar muchos trabajos, editar imágenes, realizar documentos, todo lo que viene siendo la parte digital, podemos utilizar una computadora. Y así ahorra también demasiado el tiempo y se vuelve más creativo y más innovador. Y así con cada uno de los elementos que ustedes ven en esas imágenes, ven cómo la tecnología realmente soluciona esos problemas. Y aunque día a día encuentra nuevos retos, pues siempre la tecnología tiene que estar actualizada. De esa manera, cada vez se trabaja mejor. Como conclusiones, el conjunto de todas esas herramientas de tecnología se les llama las TIC. Ya has escuchado más de una vez este término. Son las tecnologías de la información y comunicación, y estas agrupan los elementos y las técnicas utilizadas en el tratamiento y la transmisión de las informaciones, principalmente de informática, internet y telecomunicaciones. El utilizar las TIC son las herramientas digitales y son todas aquellas que en este tiempo las estamos utilizando. Estas herramientas deben ser utilizadas de la mejor forma. Ustedes se han dado cuenta que la tecnología tiene puntos buenos y puntos malos, pero de esos puntos buenos hay que rescatar lo mejor. Uno de ellos es que, gracias a las nuevas tecnologías, también ayudan a evitar, por ejemplo, el maltrato animal o la extinción de especies en peligro, porque se da a conocer esa información. Ustedes lo han checado en sus redes sociales, ya sea por Facebook, Twitter, Instagram. Siempre existe una comunicación para transmitirnos lo que otras personas piensan, y realizan campañas, realizan también programas o iniciativas para cuidar, en este caso, a los animales o a los que están en peligro de extinción. Y así también hay iniciativas para cuidar el medio ambiente. Podemos ver que las TIC sí pueden favorecer al cuidado del ambiente. Hay que tener nada más cuidado en cómo manejamos el Internet, cómo utilizamos el celular, con qué fines, que yo espero que siempre sean para tu aprendizaje y para bien. Con esto concluimos el segundo tema. Nos vamos rápidamente al tercer tema: ¿por qué mantener una vida sin adicciones? En esta parte ustedes conocieron y evaluaron los riesgos de las adicciones en la salud personal, familiar y social para fundamentar las decisiones. Ustedes ya debieron haber conocido el concepto de una adicción. Es una dependencia, es algo que necesitamos para salir de todos nuestros problemas, pero esa adicción se vuelve un hábito que, dicho en otras palabras, nos puede perjudicar, ya sea en lo físico, en lo mental, en lo social. Y vean todos los tipos de adicciones que hay. Es importante que te des cuenta que las adicciones son una enfermedad y representan un gran peligro, no solo para ti, sino también para tus seres queridos. Para muchas personas dicen que las adicciones se encuentran únicamente en las drogas, en el alcohol y en el tabaco, que esos son los tres principales. Pero no es así. También las adicciones las encontramos cuando abusamos de las redes sociales, cuando abusamos de la tecnología o cuando abusamos de los alimentos que consumimos. Cualquier cosa que implique un exceso, un abuso, siempre nos va a tener una adicción. Y si seguimos buscando constantemente ese algo que te hace sentir bien, se convierte en una adicción, porque te vuelves esclavo, te vuelves muy dependiente a esa sustancia o a esa red social o a ese tal objeto
que te quita de ese tiempo productivo. Es muy importante que tú reconozcas que el consumo de las sustancias adictivas altera la manera en que percibes el mundo y la forma en que respondes. Estas van a transformar la conducta de las personas. Además, si tú consumes sustancias adictivas, va a reducir tu memoria y el aprendizaje, limita tu crecimiento emocional y la capacidad de pensamiento. Para muchas personas creen que las adicciones les produce placer, les produce felicidad, pero es por un pequeño momento. Nos podemos encontrar como la imagen que ustedes ven. Personas que tienen depresión, preocupaciones, angustias, miedos, inseguridades, y por no encontrar la solución correcta, van a acudir ante lo más fácil, que es caer ante una o más adicciones. Pero no se dan cuenta que estos resultados se van a ver reflejados a lo largo de ese consumo excesivo. Entonces, esto les va a afectar tanto en su persona como también a su alrededor. El uso de drogas afecta además de tu cerebro a otros órganos, como lo son el estómago, pulmones, hígado, riñones y corazón. El consumo de drogas como el alcohol, tabaco e inhalantes tiene repercusiones a nivel personal, y esas son las que les he comentado: depresión, ansiedad y violencia hacia las personas con quienes se convive. A nivel familiar, causa tensiones, agresiones y problemas económicos. Vean entonces la suma que estuve diciendo si ustedes tienen esas adicciones. No solamente perjudican su cuerpo, sino también es un daño en todos los niveles. Hablamos de niveles familiares, hablamos de incluso de niveles económicos, sociales. Podríamos acabar muy mal. Siempre está el decir no. Esa es la tarea muy principal de ustedes. Aprendan a decir que no. Y no por estar conviviendo tienen que acceder. Como conclusiones, existen factores de riesgo en el consumo de drogas, aunque no son determinantes para caer en una adicción, a menos de que tú lo decidas. Es muy importante esto de la convivencia. Tú debes saber que siempre va a haber personas a tu alrededor que te van a inducir a consumir tal sustancia o te van a invitar a tomar algo. Entonces, tu decisión. Eso nadie te lo va a quitar. Si tú aprendes a decir que no, entonces te vas a salvar de mucho. Es mejor decir siempre no. En este tiempo es muy difícil, ¿saben? Porque les estaba diciendo esta parte de la convivencia. Muchas veces queremos sorprender a nuestros amigos o queremos sentirnos superiores al consumir tal sustancia. Tal vez lo hacemos por orgullo, tal vez lo hacemos por curiosidad o lo hacemos porque lo queremos hacer. Cada uno va a tener sus propias perspectivas, pero realmente eso afecta a nuestro cuerpo. Así, cuando nosotros decimos que sí, inmediatamente el cerebro ya sabe a lo que se prepara y es un daño físico. Así que tú decides, y en esta ocasión te voy a invitar siempre a que digas no. Siempre es un no, y alejarse de toda aquella sustancia que les va a perjudicar. Y como último tema, ¿en dónde reside la continuidad de la vida? En esta parte ustedes vieron cómo se componen las células. Antes pensábamos que nuestro futuro estaba en las estrellas. Ahora sabemos que está en nuestros genes. Esa es una frase de James Watson, uno de los descubridores del secreto de la vida. La biología ha podido comprender que los seres vivos tienen estos microorganismos llamados células, que es algo muy pequeño, no los vemos a simple vista, pero esas células nos mantienen vivos y día a día se renuevan para que nos puedan producir toda esa energía y toda esa fuerza que realizamos, que aplicamos todos los días. Es muy importante reconocer que las células nos dan la vida y de hecho esa es nuestra composición. Cada ser vivo está compuesto de células. En una célula humana, como en cualquier otra, contiene esos elementos. Tiene mitocondrias, tiene el aparato de Golgi, citoplasma,
el retículo endoplasmático, las ribosomas, limosomas y centriolos. Vamos a dar un espacio para la siguiente ocasión comentar cada uno de estos, pero lo más importante es de que tú reconozcas que todas las células tienen un núcleo y dentro de ese núcleo vamos a ver sus características. En el núcleo de una célula tiene un- una parte que se llama nucleolo, tiene una membrana nuclear que rodea lo que es la superficie del núcleo y la cromatina, que es algo que vamos a hablar, un papel muy importante. En el núcleo se dictan las órdenes para el funcionamiento de cada uno de los millones de células que conforman nuestro cuerpo y nuestro funcionamiento. Dentro de las estructuras que contiene el núcleo, destaca la cromatina, que puede encontrarse dispersa, es esta parte que es de color amarillo, o formando los cromosomas cuando la célula se divide. Aquí vamos a hablar que la cromatina es muy especial porque se encarga de producir los cromosomas. Y los cromosomas son estos que ustedes ven aquí. Son estructuras con apariencia de hilo, ustedes se dan cuenta como que forma una X, ubicadas dentro del núcleo de las células de animales y plantas. Cada cromosoma está compuesto de proteínas y combinadas con una sola molécula del ADN. El ADN es la imagen que tuviste en la diapositiva anterior. Pasado de padres a descendientes, porque esto tiene que ver con la herencia, y gracias a esa herencia nosotros tenemos dichos patrones. Contiene las instrucciones específicas que nos hacen únicos. Entonces, a pesar de la herencia, de que es posible que te digan, es que te pareces mucho a tu mamá, a tu papá, tu abuelo, tu tatarabuelo. Sí, podemos tener ese parentesco porque es la herencia. Los, precisamente las células se van heredando conforme va pasando el tiempo. Pero cada persona es única. Cada célula, cada ADN es único y nos da funciones. Es una configuración muy única, especial e irrepetible. Nunca hay una versión tan igual como nosotros. Cada uno es un ser diferente. ¿Cuántos cromosomas tenemos? En este caso tenemos 23. Y cada uno de estos están configurados. En los últimos cromosomas, que en este caso nos definen ya el género, si en este caso es hombre o mujer. ¿Y qué hacen los cromosomas? Bueno, pues mantienen al ADN. Ese ADN que está enrollado, ya lo vieron en la imagen anterior, apretadamente alrededor de proteínas con apariencia de carretes. Es decir, los carretes son estas estructuras. Parecen así caminitos entrelazados. Pero en realidad son hilos, porque precisamente forman el ADN. Por ejemplo, si todas las moléculas del ADN en una célula humana fueran desarrolladas de sus historias y estiradas de un extremo a otro, medirían 1.8 metros. Ese es un dato muy interesante. Y para que un organismo crezca y funcione adecuadamente, las células en este caso deben dividirse constantemente y producir nuevas células que reemplacen esas células viejas y desgastadas. Siempre nos ha ocurrido que nos hemos caído y cuando nos caemos pues las células se desgastan, mueren incluso. Entonces lo que hace el resto de las células es reproducirse nuevamente para reponer ese tejido muscular. Por eso es muy importante que las mantengamos saludables. Y de ahí viene esa parte de que cada célula ya tiene su propia función. Es maravilloso conocer este mundo de las células. Esto es en un aspecto general. Y bueno, pues también podemos hablar de qué pasa si tenemos un exceso de cromosomas. Por ejemplo, en vez de 23 tenemos 24 o en vez de 24 tenemos nada más 22 cromosomas. Estaríamos hablando de que seríamos personas con capacidades especiales. Desarrollaríamos una enfermedad. En este caso, por ejemplo, las personas que tienen síndrome de Down tienen tres copias del cromosoma 21, que es esta. La cromosoma 21 se duplica dos veces más. Entonces, en lugar de las dos copias encontradas en las otras personas, porque aquí tenemos dos, pero a lo mejor con una con síndrome de Down tiene otra copia. Aquí parece otro, como si fueran tres. Entonces, ahí es cuando hay variaciones en nuestro organismo.
Y también las matemáticas tienen que ver un lugar muy importante con esto porque son perfectas. Hay un video que se llama La danza de los cromosomas, te invito a que lo veas y precisamente te habla de ello, cómo los cromosomas se van formando en una especie de hilos, pero tienen que estar perfectamente calculados. Por eso decimos que todos aquellos que tenemos 23 cromosomas somos seres especiales, somos seres que han sido calculados matemáticamente. Pero aquellos que tienen menos de esas cromosomas, yo sé que también son únicas, pero matemáticamente no hubo un error. Tampoco no podríamos hacer a un lado a esas personas porque tienen grandes capacidades y son muy únicas y muy irrepetibles. Cada ser es único. Lo único que te estoy mostrando es que en los seres humanos, para que tengamos la funcionalidad, debe tener los 23 cromosomas y así con cada uno de los seres vivos. A lo largo de la doble hélice de la ADN que estuvimos viendo, es el ácido desoxirribonucleico, es un nombre muy largote. Los genes se encuentran ensartados como perlas brillantes en un hilo. Es apasionante saber que el rápido avance de la tecnología y el intenso esfuerzo de la comunidad científica ofrecen la promesa de revolucionar los tratamientos médicos, crear nuevas terapias y curar enfermedades que en otros tiempos eran incurables. Entonces podemos decir aquí cómo es la estructura de un ADN. Estas bolitas son perlas, bueno, parecen perlas, estas brillan porque reciben la energía, parece como si tuvieran luz, es muy interesante verlas, pero gracias a la tecnología podemos comprender mejor la estructura del ADN y así la salud o la medicina se encarga de realizar más y mejores medicamentos para abatir esas enfermedades, cosa que antes no se hacía. Pero ahora ya con esto de la tecnología ya es más fácil interpretar su comportamiento. Que todavía nos queda un largo camino, pues sí, pero vamos paso a paso. En esta parte, la secuenciación de genes ha permitido leer el código de la vida, en este caso es la herencia, saber más acerca de la herencia y conocernos más. Saber que, por ejemplo, la diferencia entre un virus, un pez, un insecto, un ratón y un ser humano está en la secuencia de genes. Entonces, podemos identificar nuevamente qué tipo de animal, qué tipo de vegetal o ser humano tiene este ADN, porque no es lo mismo, cada uno tiene un ADN único y especial. Y en esta parte estamos hablando de la herencia, pues es muy importante que, aunque cada uno de nosotros es único, pero tiene que cuidarse, porque han escuchado muchas veces esa frase de que es que heredé la diabetes o heredé la enfermedad de mi papá o de un familiar. Pues sí, desafortunadamente heredamos esos patrones, esos cromosomas, pero eso no significa que no debes tener una vida saludable. Por eso tienes que hacer todo lo posible para cuidarte bien y tener un tratamiento. Si ya te identificaron que tienes una enfermedad por herencia, detéctala a tiempo. Y si lo haces, pues qué mejor, porque así con el tiempo vas a tener un mejor tratamiento y así disminuir ese daño crítico que te puede hacer esa enfermedad. Tal vez si la tengas, sí, es muy probable de que tengas esa enfermedad ya de por vida porque es por herencia. Pero nuevamente te repito, si tú le das el tratamiento a tiempo y le vas poniendo frenos, cuidándote a ti mismo, alimentándote bien, haciendo ejercicio, descansando tus horas, vas a disminuir los efectos de esa enfermedad. Incluso ya no se va a desarrollar, va a llegar a un punto donde se congela porque el virus pues ve que el cuerpo está saludable y entonces podemos decir que esto de la herencia, sí, heredamos los genes, pero cada ser es único y se puede cuidar muy pero que muy bien. Eso es en cuanto al tema del ADN y de esta manera concluimos con esos 4 temas. Espero que te haya gustado. Dale manita arriba, suscríbete al canal si todavía no te has inscrito
Y voy a estar dejándote algunas actividades, pero esas yo te las voy a comentar en el grupo que tenemos de WhatsApp para que así hagas un producto derivado de estas diapositivas. Muchas gracias y que estés muy bien. Hasta luego.